Buenas tardes a todos. Me da gusto verlos a todos. Siempre es bueno ver a este grupo en el segundo servicio. No le digan al primer servicio, pero ustedes son mis favoritos. Bueno, en fin. Bien, hoy, basado en Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 5, voy a compartir con ustedes un mensaje titulado ¿Qué hizo Adán fuera del jardín del Edén? Espero que todos tengan la hoja de apoyo. Es una hoja de 2 páginas. Así que esta es nuestra segunda clase en la Academia de la Historia de la Redención. Y hoy estamos estudiando la genealogía de Adán en Génesis 5. Bueno, si tuviera que ponerle un subtítulo a esta genealogía o a este estudio, diría que se trata de descubrir a Jesús. En las genealogías del Antiguo Testamento, o sea, podríamos decir descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento, y eso también sería algo muy interesante. Sin embargo, decir que vamos a descubrir a Jesús en las genealogías del Antiguo Testamento es algo que creo que nadie ha hecho antes. Eso es lo que la serie Historia de la Redención nos ha traído. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado qué hizo Adán después de que lo expulsaron del jardín del Edén? Todos, bueno, no todos, pero mucha gente, la mayoría sabe lo que hizo Adán en el jardín del Edén, ¿verdad? De qué se trataba el jardín del Edén, lo que hizo allí, el error que cometió y luego fue expulsado. Pero no muchas personas saben lo que hizo fuera del jardín del Edén, porque no está escrito claramente en la Biblia. Pero si lees la Biblia con atención, podrías descubrirlo. Y la respuesta a eso está en Génesis capítulo 5, que es la genealogía de Adán. Así que vamos a ver eso. Número 1. ¿Qué hizo Adán fuera del jardín del Edén? Adán se arrepintió. El espacio en blanco es se arrepintió. Adán se arrepintió. Esto es como si quieres ponerte técnico. De alguna manera, él se arrepintió antes de ser expulsado también, pero creo que entiendes a lo que me refiero. Así que Adán se arrepintió. Si miras Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice que Adán fue creado a imagen de Dios. Y luego, en el versículo 3, dice que esa imagen fue transmitida a su tercer hijo, Set. Así que no menciona para nada la caída de Adán. No menciona su pecado. Solo dice que fue creado a imagen de Dios y que esa imagen fue transmitida a Set. Pero nosotros sabemos eso. Entre medio, Adán cayó, pecó, desobedeció a Dios y fue expulsado del jardín del Edén. Pero la genealogía de Adán no menciona eso para nada. Y la razón de eso es porque yo creo que él se arrepintió. Porque cuando te arrepientes, la Biblia nos dice que Dios borrará todos nuestros pecados. Dios lo olvidará. Él simplemente lo echará al mar. Y tú dirás, ¿qué pecado? No recuerdo ningún pecado. Y eso fue lo que le pasó a Adán. No se menciona ningún pecado en su genealogía, ¿verdad? Entonces, ¿afectó la caída de Adán la imagen de Dios? Bien, tenemos que pensar en eso. Cuando pecas, cuando Adán cayó, la imagen de Dios que estaba en él simplemente permaneció igual. No, ¿verdad? Debió haber sido afectada. Algo debió haberle pasado, ¿no? Pero lo que pasó fue que, porque él se arrepintió, esa imagen de Dios en él fue renovada. Eso es lo que falta ahí, renovada. Así que hablemos de esto. ¿Qué es la imagen de Dios? Dios es espíritu. Él no es un ser físico, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la imagen de Dios,
no estamos hablando de cómo se ve, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la imagen de Dios? La historia de la redención nos enseña cuatro aspectos de la imagen. El número uno es el aspecto moral. La imagen moral. Los seres humanos somos seres morales, ¿verdad? Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. Si hacemos algo mal, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque esa es la imagen moral. Dios ha implantado en todos nosotros una conciencia. Y esa conciencia está siempre del lado de Dios. Entonces nos pica cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Esa es la imagen moral de Dios, ¿de acuerdo? En segundo lugar está el intelectual, o imagen racional. Los seres humanos son seres intelectuales. Somos racionales. Podríamos pensar, analizamos, incluso podríamos crear, ¿verdad? Ese es otro aspecto de la imagen de Dios. Dios es el creador que creó el universo. Así que seguimos su ejemplo. Y luego, en tercer lugar, está la imagen espiritual. En Juan 4:24, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, los que le adoramos debemos adorarle en espíritu y en verdad. Así que si no tienes espíritu, no puedes adorar a Dios. Tenemos un espíritu, por eso podemos adorar a Dios. Esa es la imagen espiritual. Y luego, la última parte es la imagen de Dios reflejada en el cuerpo. Incluso nuestros cuerpos reflejan la imagen de Dios. Mucha gente piensa que el cuerpo es algo malo de lo que debemos deshacernos, pero no es así. El cuerpo se usa para pecar, sí, pero solo es así porque caímos. Pero cuando Dios nos creó, originalmente creó el cuerpo para que fuera algo bueno, algo que se usa para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para el bien y como instrumentos de justicia. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es esta. ¿Como seres humanos caídos, todavía tenemos la imagen de Dios o no? ¿Ustedes qué piensan? Cuando Adán cayó, ¿qué pasó con su imagen? Y aún hoy, como pecadores, por ejemplo, no solo los creyentes, sino los no creyentes, las personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, ¿todavía tienen la imagen de Dios en ellos? Mira estas cuatro cosas. ¿Qué opinas? La respuesta es sí y no. Tienen estas imágenes, pero están corrompidos. Entonces, ¿imagen moral tienen moralidad los incrédulos? Sí, pero ¿es perfecto? No, está roto, ¿verdad? Está corrupto. ¿Imagen intelectual y racional la tienen los incrédulos? Sí, nosotros también lo tenemos, pero no es perfecto, ¿verdad? Está roto. Así que hoy en día sigo olvidando cosas. Entro a la cocina y pienso, ¿por qué vine aquí, verdad? Y estoy pensando, ¿dónde están mis lentes? No sé, ¿verdad? Y luego me voy a saltar al número 4 porque vamos a regresar al número 3. La imagen de Dios que se refleja en el cuerpo todavía está ahí. Así que todavía tenemos la imagen de Dios, pero está corrompida. Sin embargo, el número 3 es lo que decide todo. Esto es lo que es diferente. Como pecadores, cuando pecas, cuando Adán cayó, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios lo dejó. La muerte espiritual le llegó primero. Así que en Génesis 6, versículo 3, dice esto: entonces el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre, porque él es carne. Sus días serán 120 años. Así que esto es Dios hablando sobre los seres humanos justo antes del juicio del diluvio. Cuando Dios vio el mundo, vio cuán malvado era y cuán lleno de pecado estaba. Y ahora está declarando el hecho de lo que sucedió después de la caída de Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió?
El Espíritu de Dios se fue, porque el ser humano pecador ahora es solo carne. Su espíritu está muerto. Bueno, eso significa que los incrédulos tienen esto. Tres imágenes, la moral, la intelectual y la imagen de Dios reflejada en el cuerpo, pero les falta una cosa, que es la imagen espiritual. Si no crees en Dios, la imagen espiritual de Dios no está en ti. ¿Y cómo recuperas eso? ¿Cómo lo recuperó Adán? Lo recuperó arrepintiéndose. Así que veamos Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse, y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es parte del Dios Trino, ¿verdad? Estás recibiendo el Espíritu de Dios. Estás recibiendo a Dios mismo en ti. Esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen espiritual de Dios, ¿verdad? Así que solo aquellos que han aceptado el Evangelio en Cristo y se han arrepentido tienen la imagen espiritual en ellos. ¿Verdad? Todos los demás tienen la imagen moral, la imagen intelectual, la imagen en el cuerpo, pero no tienen el espíritu. Así que esa línea ahí, sin embargo, el arrepentimiento renueva la imagen espiritual. Ese es el espacio en blanco, imagen espiritual de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente punto, número 2. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Así que el arrepentimiento no es solo sentirse mal, no es simplemente arrepentimiento. Haces algo mal, ay, lo siento, me siento mal, no debía haber hecho eso. Ese remordimiento no es arrepentimiento. Según la Biblia, el arrepentimiento debe involucrar a toda la persona. ¿Qué es eso? Incluyendo nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad. Esto comprende todo el ser, ¿verdad? Somos seres intelectuales, emocionales y de voluntad. Las tres cosas tienen que estar involucradas para que ocurra el verdadero arrepentimiento. Y además, esto es una parte importante aquí. El verdadero arrepentimiento debe ser una respuesta a la proclamación de la palabra de Dios. Así que no es solo que te sientas mal por lo que hiciste. El arrepentimiento comienza cuando la palabra de Dios llega a ti. La escuchas y te das cuenta de lo que hiciste mal, y eso te confronta. Ese es el comienzo del arrepentimiento. Así que, el arrepentimiento siempre es iniciado por Dios, no por mí mismo, ¿ok? Eso significa que necesitamos la gracia de Dios incluso para arrepentirnos. Entonces, por ejemplo, Judas Iscariote, ¿verdad? El traidor, el que le entregó. La Biblia dice en Mateo 27, versículo 3, que él sintió remordimiento por vender a Jesús. Después se sintió mal, ¿verdad? Y quiso devolver el dinero, ¿cierto? Porque se sintió mal, sintió arrepentimiento, remordimiento. Pero la Biblia dice que eso no es arrepentimiento. Dios no lo inició. Así que Dios no le dio la gracia para poder arrepentirse de verdad. Esa es la diferencia. Entonces, el arrepentimiento es iniciado por Dios a través de su gracia. Cuando la palabra llega a nosotros y toca nuestro corazón y nos convence, entonces te das cuenta, oh, este es mi pecado. Esto es lo que hice mal. Y te sientes quebrantado en tu corazón y clamas a Dios y decides cambiar. Eso es arrepentimiento. Así que eso fue lo que le pasó a Adán. Bueno, así que veámoslo. En primer lugar, Adán tuvo un arrepentimiento intelectual con su mente, ¿verdad? Entonces, cuando miramos Génesis 3:12, aquí, no se estaba arrepintiendo todavía, ¿verdad? El hombre dijo,
la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Así que aquí puedes ver que Adán está culpando a su esposa y culpando a Dios. Dios, ¿por qué me diste esta esposa? ¿Había otra chica por allá? No, no la había. De todos modos, estaba culpando a su esposa, ¿verdad? Así que en este punto no se estaba arrepintiendo. Pero luego lo siguiente que pasa, me salté un espacio aquí. Sí, al final de la primera página, así, el verdadero arrepentimiento comienza con un cambio en la forma de pensar, pasa por una transformación emocional y da fruto a través de una transformación completa de la voluntad. Ok, ese es el espacio en blanco. Voluntad. ¿Está bien? Entonces, en Génesis 3:12, Adán todavía no se estaba arrepintiendo. Y luego, en Génesis 3:15, Dios proclama lo que se llama el protoevangelio. No dejes que esta palabra te asuste. Proto solo significa primero. Así que esta es la primera vez que se predica el evangelio. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Así que aquí, cuando habla de la descendencia de la mujer, esa es una profecía sobre Jesucristo. La descendencia de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es Jesús. Esta es la primera vez que se profetiza y se promete acerca de Jesús en la Biblia, en Génesis 3:15. Ahora, Adán escuchó esto. ¿Y quién es la mujer aquí? La única mujer aquí en este momento es la esposa de Adán, ¿verdad? Así que piénsalo. Justo antes, Adán estaba culpando a su esposa. Es su culpa. Ella me hizo comerlo. Ella trajo la muerte a mi familia. Pero Dios dice, no, su descendiente será el Mesías. Él vendrá y los salvará a ustedes. Y cuando Adán escuchó esto, ¿qué dijo? ¿Tú crees que él dijo? ¿De qué hablas, Dios? Ella es el problema. Necesito deshacerme de ella. Él no dijo eso, ¿verdad? Adán creyó en esta palabra. Él creyó en el protoevangelio. Entonces, ¿cómo sabemos que él creyó? En Génesis 3:20, Adán le cambia el nombre a su esposa. Dice, ahora el hombre llamó a su esposa Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. El nombre Eva aquí literalmente significa vida. ¿Por qué Adán llamaría vida a su esposa? Porque él creyó en el protoevangelio, porque de ella vendrá una nueva vida, porque el Mesías será un descendiente suyo. Así que esto prueba que él creyó en el evangelio, porque no la llamó muerte, ¿verdad? Ella trajo la muerte a mi vida. Él no dijo eso. Así que eso significa que él creyó que Cristo vendría como la simiente de la mujer. Eso, justo ahí, es el arrepentimiento intelectual. Su manera de pensar cambió. ¿Ves? La gente piensa que arrepentirse significa, o creen que solo es sentirse mal y tener remordimiento. No es solo eso, hay más que eso. Primero, tiene que haber este cambio intelectual de corazón. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. La manera de pensar de Adán cambió. Y la prueba es el nombre que le dio a su esposa, el nuevo nombre. Y luego el siguiente paso es el arrepentimiento emocional. No, esto es con lo que estamos familiarizados, ¿verdad? Cuando haces algo malo, te sientes roto, culpable, te sientes mal. Estas emociones también son parte del arrepentimiento. Así que para Adán, esta transformación emocional llegó cuando Caín mató a Abel. ¿Por qué Adán sabía que el pecado y la muerte entraron al mundo por él mismo, verdad?
En Romanos 5, versículo 12, dice claramente, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién es ese hombre? Es Adán, ¿verdad? Él fue quien hizo que el pecado entrara en el mundo. Y por ese pecado, ahora su hijo mayor se puso celoso de su hijo menor y lo mató. Así que, en última instancia, Adán fue el responsable de eso, y él lo sabía. ¿Te imaginas eso? Aunque no se culpara a sí mismo. Como padre, si tu hijo mayor mata a tu hijo menor, eso es devastador, ¿verdad? Pero Adán era un poco diferente porque él sabía que era su culpa. Así que eso realmente lo destrozó por dentro. Y él, de verdad, emocionalmente, se arrepintió ante Dios. Así que en el Salmo 34, versículo 18, dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eso fue lo que le pasó a Adán aquí, cuando Abel murió. Bien, esa fue su transformación emocional, y luego finalmente el arrepentimiento de Adán a través de su voluntad vino después de esto, después de esa transformación emocional, ya sabes. Él estaba decidido a cambiar su vida. Y eso se muestra específicamente después de que tuvo a su tercer hijo, Set. Entonces Caín mató a Abel y luego Caín se fue, ¿verdad? Caín se alejó de la presencia de Dios, se fue a otra ciudad. Así que Adán y Eva se quedaron completamente solos. Y luego, algún tiempo después, Dios les dio un tercer hijo llamado Set. La Biblia dice que Set fue dado en lugar de Abel. Era un buen hijo, ¿verdad? Entonces, cuando tuvo a Set, ¿qué crees que estaba pensando? Mira, todas estas cosas eran nuevas para Adán, ¿verdad? Porque él acababa de ser expulsado del jardín del Edén. Todas estas cosas eran completamente nuevas. Así que se dio cuenta de que el pecado se transmite a sus hijos, ¿verdad? Porque Caín era un pecador. Pero la fe de Adán no se le transmitió automáticamente a Caín. Así que ahora, con Set, se dio cuenta de esto, así que iba a hacerlo diferente. Él estaba decidido a hacer qué? A enseñarle la palabra a Set, a transmitirle la palabra a Set y a pasarle la fe a Set, para que ese tipo de tragedia no volviera a ocurrir en su familia. Esa fue su transformación de la voluntad. Y eso se revela en esta genealogía, en Génesis capítulo 5. Bien, así que el gran punto número 2, lo que Adán hizo fuera del jardín del Edén. Adán predicó la palabra de Dios y transmitió su fe recuperada a sus descendientes. Adán predicó la palabra. Él recuperó su fe arrepintiéndose, ¿verdad? Se arrepintió, recuperó la imagen de Dios y ahora va a transmitir eso a sus descendientes. ¿Va a hacer esto voluntariamente, de acuerdo? Porque eso no sucede de manera natural. Después de la caída, la naturaleza caída se transmite de padres a hijos cuando nacen, pero la fe no se transmite automáticamente. Así que aunque tus padres tengan una gran fe, sus hijos no siempre van a tener una gran fe. Tienes que enseñarles. De lo contrario, no tendrán ninguna fe. Así que esto es lo que significa. Después de la caída, todos debemos ser nacidos de nuevo. Eso es lo que significa. Aunque hayamos nacido físicamente, ¿verdad? Eso no significa que espiritualmente ya estemos ahí. La naturaleza caída está en nosotros, pero la fe no. Así que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede eso? Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Así que todo ser humano tiene que pasar por dos nacimientos en su vida para ser salvo. Si solo naces una vez, no llegarás al cielo. Cada persona tiene que tener dos nacimientos, uno físico y un renacimiento espiritual. Y originalmente, Dios había planeado que los padres fueran responsables de ambos nacimientos. Así es como debería haber sido, ¿verdad? Entonces, si naces en una familia creyente, los padres se supone que deben enseñar la fe a los hijos para que tengan un renacimiento espiritual. Pero sabemos que eso no siempre sucede así, ¿verdad? Ese renacimiento tiene que venir por medio de la palabra de Dios. Así que en 1 Corintios 4, versículo 15, dice, porque aunque tuvieran incontables tutores en Cristo, sin embargo, no tendrían muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo llegué a ser su padre por medio del Evangelio. Esto no está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia en Corinto, Pablo les dice, yo llegué a ser su padre por medio del Evangelio. Porque Pablo estableció la iglesia en Corinto. Él les enseñó la palabra. Él los cuidó. Él oró por ellos. Para que tuvieran un renacimiento, ¿verdad? Pablo hizo eso a través de la palabra de Dios. También en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, Él decidió darnos nacimiento por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos como una especie de primeros frutos de todo lo creado. Así que esto tiene que sucederle a cada ser humano. No en el vientre de la madre, sino fuera del vientre de la madre. Y Adán estaba decidido a hacer esto con el nacimiento de Set. Y eso da inicio a la genealogía en Génesis 5. Así que Adán hizo esto porque leímos hoy, ¿verdad? En Génesis 5:3, que él transmitió esa imagen recuperada de Dios a su hijo Set. Pero no solo lo hizo con su hijo Set, sino que continuó haciendo esto hasta que murió. Y Adán vivió muchísimo tiempo, ¿verdad? Adán vivió hasta los 930 años. Así que si miras la genealogía en Génesis 5, la genealogía de Adán en Génesis 5 tiene nombres y números, ¿verdad? Todos esos nombres y números pueden parecerte muy aburridos, pero incluso esos nombres y números son la palabra de Dios, ¿verdad? Porque está en la Biblia. Son la palabra infalible e inerrante de Dios. Así que tenemos que creer en ellos. Entonces, ¿qué significan esos nombres y números? Déjame darte solo un significado breve de eso. Así que, si miras en el esquema, tienes esa tabla de la genealogía de Adán. Dice que Adán tenía 130 años cuando tuvo a Set. Set tenía 105 años cuando tuvo a Enos. Enos tenía 90 años cuando tuvo a Kenán. Y Kenán tenía 70 años cuando tuvo a Mahalaleel, ¿verdad? Y tenía Mahalaleel 65 años cuando engendró a Jared. Y Jared tenía 162 años cuando tuvo a Enoch. Y Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Oh, el Acar no puede soportar estos números. ¿Qué está pasando aquí? Mira la hoja. Enoc tenía 65 años cuando tuvo a Matusalén. Matusalén tenía 187 años cuando tuvo a Lamec y Lamec tenía 182 años cuando tuvo a Noé, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estos números? Si sumas, empezando desde 130, ¿verdad? Cuando Adán tuvo a su hijo, sumas todos esos números hasta llegar a 187, entonces obtienes 874. Así que eso significa que Adán tenía 874 años cuando nació Lamec, el noveno descendiente de Adán, Lamec.
Adán todavía estaba vivo cuando nació Lamec, porque Adán murió a los 930 años. Así que Adán vio hasta la 9ª generación. La única persona que no conoció fue a Noé. Adán conoció a Lamec y vivieron juntos durante 56 años. Ese espacio en blanco ahí, debajo de la tabla, cuando calculamos los números en la genealogía, podemos ver que Adán vivió contemporáneamente con su 9º descendiente, Lamec, durante 56 años. El espacio en blanco es 56. Así que no solo vivieron al mismo tiempo, sino que Adán continuó predicando la palabra de Dios y enseñando hasta llegar a Lamec. Así que veamos Génesis 5, versículos 28 y 29. Eso está en tu hoja. Dice así: Lamec vivió 182 años y fue padre de un hijo. Ahora le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestro trabajo y del esfuerzo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, ¿qué significa este versículo? Aquí, este es Lamec. Después de tener a su hijo Noé, este es el momento en que le pone nombre a su hijo, ¿verdad? Le puso por nombre Noé. Y está dando su razón de por qué le puso Noé. Así que hay dos cosas que Lamec está diciendo aquí. Número uno, está hablando de todo el sufrimiento en la vida, ¿verdad? Él está diciendo que todo el sufrimiento y el trabajo duro de la vida vienen de la maldición que Dios puso sobre la tierra porque Adán desobedeció. Esto todavía se aplica a nosotros hoy en día. Mucha gente se pregunta, ¿por qué están pasando tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad y sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor en la vida? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué ha permitido que esto pase? No es Dios quien hizo esto, sino que es culpa nuestra. Todo es por la caída del hombre. Y eso es lo que Lamec está diciendo aquí. Es por la maldición que está sobre la tierra, ¿verdad? Y luego, la segunda cosa que está diciendo es que espera que Noé sea la persona que nos libre de esa maldición, ¿verdad? Él dice: Este nos dará descanso de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, de todas las dificultades de la vida. Este hijo nos dará descanso. Entonces, ¿de dónde sacó estas dos ideas? Lamec simplemente se lo imaginó. ¿Se le ocurrió a él? No, ¿verdad? Debió haberlo aprendido en algún lado. Así que Lamec llamó a su hijo Noé, que significa descanso. El primer espacio en blanco, hay descanso. El nombre Noé significa descanso o consuelo. Él espera que su hijo sea quien nos dará descanso de los sufrimientos que vienen de la maldición. Ese es el Mesías. Esa es la simiente de la mujer. Él pensó que Noé sería la simiente de la mujer. Así que Lamec aprendió estas cosas de Adán porque Dios maldijo la tierra en Génesis 3, versículo 17, antes de que Adán fuera expulsado del jardín del Edén. Porque en Génesis 3:17 dice: Entonces al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ves? Aquí está todo lo que Lamec mencionó. La tierra está maldita, maldita es la tierra. Y luego dice: Con trabajo comerás. Y Lamec habló de eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar con esfuerzo por la maldición sobre la tierra. Y espero que Noé sea el que nos libre de esa maldición. Él aprendió esto de Adán, porque está usando las mismas palabras. Y en Génesis 3:15, Dios dijo: Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Aquí, Dios habló de enviar a la descendencia de la mujer que destruirá la causa del pecado. Esa es la serpiente, ¿verdad? La serpiente es la causa del pecado, y el pecado es la causa de la maldición que está sobre la tierra,
¿verdad? Así que él aprendió esto de Adán. Y él tenía la esperanza de que tal vez este hijo, Noé, que está teniendo, tal vez él lo sea. Esa descendencia de la mujer que nos librará de esta maldición. Así que está confesando estas dos cosas mientras le pone nombre a su hijo. Y esas dos cosas nos revelan que Lamec debió haber conocido y aprendido de Adán, porque no hay otro que pudiera enseñarle eso. Así que durante toda su vida, lo que Adán hizo fuera del jardín fue, después de arrepentirse, predicar la palabra de Dios y transmitir la fe a sus hijos. Y el contenido principal del mensaje que les enseñó es este, que el Mesías vendrá. La descendencia de la mujer vendrá para librarnos de esta maldición. Y así, todos sus descendientes creyeron en eso y lo esperaban. Tanto así que Lamec incluso pensó que su hijo podría ser ese. Y de alguna manera, Noé lo fue, ¿verdad? Él fue quien salvó a la gente del diluvio. Así que esto nos muestra el contenido esencial de la fe de la línea de Set en Génesis 5. ¿En qué creían ellos? Ellos creían en Jesús. No conocían el nombre de Jesús, pero creían que alguien vendría. La descendencia de la mujer vendrá. Así que ellos creían en lo mismo en lo que nosotros creemos hoy, ¿verdad? Desde Génesis, capítulo 5, Jesús ya estaba en la genealogía. Y así transmitieron esta fe de generación en generación. ¿Te imaginas si esta genealogía no estuviera ahí? Imagina que Génesis 5 no está en tu Biblia. Simplemente quítalo. Entonces pasa de Génesis 4 y salta a Génesis 6. ¿Qué pasa en Génesis 6? Dios dice que el mundo está lleno de pecado, así que lo voy a juzgar con el diluvio. En Génesis 4 tienes la genealogía de Caín y sus descendientes, que fueron los que esparcieron todo este pecado por el mundo. Eran personas muy violentas, ¿verdad? Y personas egoístas. Así que si no tienes Génesis 5, vas de ahí directamente al diluvio. ¿Y qué pasa? Si no hay Noé, todos mueren en el diluvio. Así que si no existe Génesis 5, eso significa que no existiríamos tú y yo. No estaríamos aquí ahora mismo. Eso es todo. Todos habrían muerto en el diluvio. ¿Ves lo importante que es esta genealogía? Si miras esta genealogía, solo hay una persona por generación. De cada persona, dice, ya sabes, lo leímos hoy, ¿verdad? Adán tenía 130 años cuando tuvo a Set y vivió 800 años más teniendo otros hijos e hijas. Así que tuvo muchos otros hijos e hijas de los que no sabemos nada. ¿Dónde están? Set fue el único que vino a la iglesia. Y luego Set tuvo a Enos y también tuvo otros hijos e hijas. Aparentemente, Enos fue el único que vino a la iglesia hasta llegar a Lamec. Lamec tuvo a Noé y luego tuvo otros hijos e hijas. Eso significa que Noé tenía hermanos y hermanas. ¿Estaban ellos en el arca? No, ¿verdad? ¿Quién estaba en el arca? Solo estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas, nada más. Los hermanos y hermanas de Noé no estaban en el arca. Así que eso nos muestra que solo había una persona por generación que recibía esta fe y luego la pasaba al siguiente. Así que me imagino la genealogía de Génesis 5 como una cuerda floja entre dos edificios altos. ¿Sabes cómo es eso, verdad? Y esos magos caminan por esa cuerda floja. Si te resbalas una sola vez, te caes y te mueres, ¿verdad? Es así. Si uno solo no transmite la fe, todo se habría acabado. Pero los 10, todos recibieron fielmente la palabra y la transmitieron. Recibieron la palabra y la pasaron.
hasta que finalmente nació Noé. Y en Génesis 6:22 dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció cada palabra de Dios. Por eso construyó el arca. Así que esto nos muestra lo que tenemos que hacer ahora. Debemos vivir así. Primero, hay que arrepentirse y recibir la palabra, lo que significa cambiar de mentalidad. Una transformación emocional, un cambio en nuestra voluntad. Un cambio de voluntad significa un cambio de estilo de vida. Nuestra vida tiene que cambiar por completo. Y después de eso, necesitamos compartir esta fe. Tenemos que transmitir esta fe y pasarla a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y hermanas, a quien quiera que escuche, hasta el día en que Cristo regrese. Entonces, en conclusión, esta genealogía es un resumen RSUMN, resumen de toda la historia de la redención. De acuerdo. Entonces, Adán es la primera persona en la genealogía, ¿verdad? Adán es el primer ser humano. La última persona en la genealogía es Noé. ¿Y quién es Noé? Si miran en su hoja, dice en Mateo 24, versículo 37, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Así que Noé es una prefiguración de Cristo que regresa, el Cristo de la segunda venida. Ese es el final, ¿cierto? Cuando Cristo regrese, ese será el juicio. Así que Noé es ese personaje. Él es quien representa el final. Porque en sus días vino el diluvio, vino el juicio, ¿verdad? Así que en esta genealogía entre Adán y Noé tenemos el resumen de toda la historia de la redención. Nos muestra lo que los creyentes fieles deben hacer. Tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestro estilo de vida y tenemos que transmitir la fe. Así que dice, Jesús preguntó en Lucas 18, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará qué? El espacio en blanco es fe. ¿Encontrará fe en la tierra? Jesús nos está haciendo esta pregunta. Cuando Jesús regrese, ¿habrá alguien que crea? Si somos fieles, como lo fueron los descendientes de Adán en Génesis 5, entonces sí. Si transmitimos fielmente esta fe, entonces podríamos decir que sí, habrá personas que crean, que tengan fe. Pero si no transmitimos la fe, entonces la respuesta podría ser no, ¿verdad? Así que eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que nos enseña esta genealogía. Y el contenido de la fe que necesitamos transmitir es la semilla de la mujer, el Mesías, Jesucristo. Mira, desde Génesis, Dios ha estado predicando el mismo mensaje. Es Jesucristo, ¿de acuerdo? Eso es todo en la Biblia, Jesucristo. Eso es en lo que necesitamos creer. Eso es lo que necesitamos transmitir. Así que es mi esperanza y oración a través de esta Academia de la Historia de la Redención. Que tengamos este tipo de fe, como la línea de Seth, que nos arrepintamos, cambiemos nuestro estilo de vida y transmitamos esta fe. Para que podamos decirle a nuestro Señor, sí, ven Señor Jesús. Hay algunas personas aquí que creen en ti. Amén. Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y gracia. Esta palabra que nos has dado es la palabra del principio, la palabra que ha creado este universo. Y ahora has implantado esta palabra en nuestros corazones, así que te damos gracias, Señor, porque realmente no merecemos las bendiciones que nos has dado. Y aún así, por tu abundante misericordia y gracia, nos la has dado gratuitamente. Ayúdanos a aceptar esta palabra por fe, arrepentirnos y tener un cambio de vida.
y ayúdanos a transmitir fielmente esta fe a quien quiera escuchar, para que cuando regreses haya fe aquí en la tierra. Habrá quienes estén listos para recibirte, Señor. Te agradecemos mucho por la historia de Redemption Academy. Ayúdanos a asistir fielmente y recibir esta palabra, no solo por el certificado, sino por nuestra salvación, por el crecimiento de nuestra fe y para tu gloria. Te agradecemos muchísimo. Y ahora que estamos a punto de darte esta ofrenda, Señor, por favor recuerda cada una de las manos que dan. Que podamos dar con un corazón agradecido, con un corazón alegre. Que también nosotros podamos entregarnos a ti a través de esta ofrenda, para que sea una ofrenda agradable a tus ojos. Por favor, abre las puertas del cielo y derrama tus bendiciones sobre todas nuestras familias de la iglesia Evergreen, para que podamos tener la bendición de la riqueza que viene sin tristeza. Te lo agradecemos mucho y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.